Advertencia de contenido. Esta historia aborda tráfico de personas, amenazas y extorsión. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca refugio local u ONG que ofrezcan protección y acompañamiento. Vine de los Estados Unidos para el Día de los Muertos en México. Y viví el terror que nunca imaginé. Me llamo M, y no cuento esto para provocar lástima ni para buscar héroes. Lo hago porque alguien tiene que explicar cómo funcionan estas máquinas de explotación. Cómo una necesidad se transforma en trampa, y cómo la vida cambia para siempre después de cruzar esa línea. Cuando decidí regresar, mi cabeza no estaba en las ofrendas ni en las calaveras. Estaba en la mochila que dejé en casa del vecino, en la lista de útiles de la escuela de mi hija de 7 años, en la receta que decía urgente para el hermano Mayo R. En los Estados Unidos me había ido bien lo suficiente para ahorrar algo. Pero unos meses de trabajo parado y una factura imprevista bastaron para vaciar la cuenta. Llamadas a mi madre, conversaciones por Messenger con mi hermana. Y al final esa mezcla de orgullo y miedo que empuja a cualquiera a tomar decisiones arriesgadas. Necesito dinero ahora. No ma, Ana. Llegué unos días antes del Día de los Muertos. Quería reunir a mi hija con los abuelos. Quería verla correr entre las veladoras y decirme: mamá, mira. Qué bonita la Catrina. Quería que mi madre le enseñara las canciones que solo ella canta cuando peina a los niños en la plaza. Las calles estaban llenas autaris improvisados, papeles picados que vibraban con el viento seco. Copal que quemaba en pedacitos y dejaba un olor pegajoso en la ropa. Las grandes calaveras de cartón sonreían en los puestos, y la gente se tomaba fotos, de todo esto de cara pintada y música que parecía no terminar. Había alegría, sí, pero también un ruido que escondía cosas. Entre los puestos de pan de muerto y las coronas, se movían manos que calculan cuentas. Antes de todo eso, antes de que la noche me cerrara como una puerta, yo tenía reglas. No eran muchas, pero eran claras y me habían salvado más de una vez. Nunca subir a un auto con varios hombres si no es a un taxi autorizado. Por en mi cabeza sonaba en medio inglés compartir mi ubicación después del encuentro. Memorizar la placa del coche. Avisar a alguien de confianza con una palabra clave. Comprobar que el lugar al que me llevan tiene salida alternativa. Eran pequeños rituales que me daban una sensación de control cuando todo lo demás se movía en contra. Aprendí esas reglas en calles y en trabajos que no te enseñan nada de formal, las aprendí con los ojos abiertos. Con la piel pegada al frío de la madrugada, calculando riesgos como quien hace cuentas en una voz baja. La necesidad, sin embargo, tiene una manera de hacernos saltar nuestros propios círculos. La noche del tercer día, entre el trajín y las ofrendas, llegué a la plaza donde la gente se tomaba fotos y vendía pan caliente. Un hombre me observó unos minutos antes de acercarse. No diré su nombre. No quiero dar identidad a quien utilizó una sonrisa para enmascarar otra cosa. Tenía un reloj caro, colonia suave y una forma de hablar como quien propone algo cerrado y definitivo. Me dijo que buscaba a alguien para una presentación VIP, que pagaban por adelantado, que había logística y discreción. Me habló de una suite, de un transporte privado, de un pago que casi duplicaba lo que yo pedía por la noche. Su voz era paciente. Detrás, el carnaval seguía, los niños correteando, las luces de colores, el humo de los altares colándose por los pasillos. Yo lo miré, y por primera vez no fue la calle la que dictó la norma, sino la urgencia en la cuenta bancaria de mi teléfono. Sé que suena a cliché, pero no fue una decisión instantánea ni un acto de inconsciencia. Puse en la balanza la escuela de mi hija, la receta, la promesa que le hice a mi madre de traer algo para la cena. Recordé frío y hambre y conté billetes en la mente. Y ahí, en exactamente ese segundo, hice algo que no suelo hacer. No pedí el número de placa del auto hasta que ya estaba en la esquina. No envié la ubicación. Salté una regla. Pensé que por ser un día de los muertos, en medio de la gente, era seguro, es fiesta. Hay mucha gente, me dije. Fue un error pequeño,
uno que abre puertas enormes. El auto luego era negro y parecía recién lavado. El conductor ni siquiera se bajó para abrirme la puerta. Entré y mi teléfono perdió señal en cuanto cerré. Al principio atribuí el silencio a la multitud, al túnel de edificios. Pero el trayecto no fue directo, tomaron calles menos iluminadas. Atajos que me hicieron mirar la placa en la marcha y jurar haber memorizado cada letra. Les pregunté por qué ese camino. Tráfico, me dijo el hombre del reloj, y su tono buscó ser tranquilizador. El olor a colonia se mezclaba con otra cosa, limpiador de coche y, de fondo. Un aroma que me resultó familiar y alarmante al mismo tiempo, una mezcla de polvo y ambientador barato que recuerdo de otros lugares donde no era libre de salir. El teléfono volvió a tener señal por un instante y yo mandé la palabra clave a mi madre, naranja. No recibí respuesta. Temí que mi cuenta de la vista ya no estuviera disponible. La puerta del supuesto hotel estaba entre dos edificios sin carteles visibles, una entrada casi anónima. En la recepción alguien tecleó sin mirarme. La persona de la recepción sonreía de una manera que no alcanzaba los ojos. Vi cámaras en el pasillo, pequeñas bolitas negras que me observaron subir la escalera como si anotaran mi número en una lista invisible. La suite tenía apariencia de lujo barato, cortinas gruesas, una cama grande, una televisión que no estaba encendida. Todo estaba demasiado limpio, demasiado dispuesto. En una mesa había una libreta, un lápiz y una tablet. En la tablet se veía un archivo abierto, algo como un registro, nombres, números, fechas. No era un error. Comencé a darme cuenta, mis manos sudaban. Me recorté el pulgar en la tela de la falda y supe que no era momento para mirar la sangre. Me pidieron que me sentara. No fue una conversación. Fue un guión que otros habían leído antes. En voz baja y con una apariencia de indiferencia me explicaron cómo funcionaba, pago por adelantado, horarios, expectativas. No me hablaron con insultos ni con violencia inmediata, me hablaron con números y órdenes. Eso parte de la maquinaria era lo que más no había rabia, solo cálculo. Abrieron la libreta con una mano que no temblaba y me mostraron una foto. No es necesario describirla. Era una foto de mi hija, tomada sin permiso, con su cara de 7 años en la pantalla. La palabra familia desapareció de mi garganta. Cuando la imagen apareció, el mundo se hizo un rectángulo. No pensé en gritar. Pensé en el nombre de mi hija, en cómo se llamaba su maestra, en la canción que tarareábamos en la camioneta. Me enseñaron la foto como quien muestra la evidencia de un pago pendiente. El chantaje no se presentó como un grito, ni como una amenaza glamorosa. Fue una factura extendida ante mis ojos. Si no hago lo que dicen, la foto circula, me dijeron, y su voz fue la misma que al hablar del transporte. Fue en ese momento que supe que esto no era un engaño casual, era una red. No puedo, ni quiero, describir lo que pasó después exactamente. Porque hay detalles que desgarran a cualquiera que los escucha y porque las palabras pueden convertirse en armas o en espectáculo. Lo que puedo decir es cómo cambió mi respiración, cómo cada regla que había tenido se desmoronó en segundos. Tuve vergüenza y miedo y una sensación de culpa que me pegó al estómago. Cómo no vi las señales. Cómo permití que la necesidad me hiciera romper lo que me protegía. Pero esa culpa no era mía sola. Se mezclaba con la rabia de ver cómo algo, organizado y frío, se aprovecha sistemáticamente de personas que buscan sobrevivir. En la suite no estaba sola, había otras mujeres. Algunas miraban al suelo con la expresión de quien ha aprendido a no mirar directamente a la persona que administra su destino. Otras fingían un desmayo leve o se mantenían en silencio, con la mirada fija en la pared. Una de ellas, con un tatuaje pequeño en la muñeca, me clavó los ojos por un segundo y dobló una esquina de una servilleta. Eso, en otra vida, habría sido un gesto sin mayor significado. Ese cuarto significaba comunicación. Fue el primer signo de vida que tuve, no estaba completamente sola.
Con mis manos temblorosas examiné la libreta y con más atención. La libreta estaba escrita a mano, pero con una lógica de negocio, horarios, precios, apodos. La tablet tenía fotos, registros de transferencias y una carpeta donde aparecían, en miniatura, otras fotos de mujeres y de clientes. Había una hoja que parecía un mapa, nombres codificados, referencias de calles, horarios donde el servicio era más rentable, datos que convertían cuerpos en números y que confirmaban la existencia de una logística que no ocurría por accidente. Alguien de la red me explicó, con una calma administrativa, que había acuerdos con ciertos puestos de seguridad y con gente de la ley que miraba hacia otro lado. No me dijeron nombres. Me ofrecieron una certeza peligrosa: esto es grande y está organizado. Lo peor no fue la obligación inmediata, fue el chantaje emocional. Me mostraron la foto de mi hija y luego, para que no quedara duda, me hablaron de los riesgos si yo no cooperaba. No era solo un pago. Era el control de lo que más amo. En ese instante, la madre que soy se puso al frente con una claridad dolorosa. Todo lo que tenía que hacer era conseguir la manera de protegerla, fuera como fuera. Pensé en mi madre. Pensé en su voz que, por teléfono, me decía que volviera en paz. Pensé en las manos pequeñas de mi hija que agarraban la mía cuando cruzábamos la calle. La foto fue una mordida en el gesto de proteger que llevo como instinto. Pero incluso dentro de ese cuarto, con la presión en el pecho, hubo destellos de algo que no pudieron borrar: solidaridad diminuta entre mujeres que, sin decir mucho, compartían un idioma. Vi una nota doblada que alguien deslizó hacia mí bajo la mesa, fingiendo que era un trozo de servilleta. La abro con dedos que saben que cualquier movimiento puede ser vigilado y dentro había una palabra: piedra. No era un mensaje poético. Era código. En el barrio donde crecí, gritar piedra era una forma de pedir ayuda. La gente gritaba y se volteaba. Se creaba confusión. Era un truco viejo. Ese pequeño acto de comunicarse sin que los administradores del cuarto lo notaran fue la primera vez que entendí que podía haber una salida y que esa salida, si existía, no dependería únicamente de mí. Empecé a observar los patrones con una atención nueva. ¿Quién abría la puerta? Cuando pasaba la persona que limpiaba, donde estaban las cámaras fijadas y hacia donde no apuntaban. Aprendí a escuchar la mecánica de la puerta, el crujido del pasillo, el tiempo que tardaba un ascensor en subir. Noté que las muchas más jóvenes eran conducidas a otra habitación con una señal que yo ya había visto antes en la libreta, una combinación de apodos y horarios. Me percaté de la rutina del personal: el guardia que ingresaba a las 3 en punto con un cigarrillo, el mensajero que dejaba sobresellados, el conductor que entraba por un acceso de servicio. Piezas repetidas de una maquinaria Mayo-R. En mi bolsa, entre papeles y una máscara decorada con flores que había comprado para mi hija, encontré una navaja pequeña que siempre llevo para abrir paquetes. No es algo que presume nadie, pero en ese momento su presencia fue una compañía. Sentí que la navaja, ese objeto inofensivo en mi costumbre diaria, era ahora una posibilidad, un objeto que significaba algo más que cortar. Era un símbolo de decisión. No llegué a usarla, pero la sostuve con fuerza y la idea de ella me dio un hilo de coraje. Mi mente se movía entre dos realidades. El grito ahogado cuando pensé en la foto de mi hija circulando y la voz baja de la mujer del tatuaje que me dijo, apenas audible: si puedes, grita piedra. Esa combinación fue el combustible de mi plan inicial: resistir de forma práctica, no heroica. La resistencia, aprendí, se parece menos a una escena cinematográfica y más a una serie de gestos pequeñísimos que, sumados, crean una ventana. Se trataba de observar, memorizar y esperar la mínima oportunidad. Esa noche, afuera, la ciudad explotaba en colores. Desde la ventana, con cortinas semiabiertas, podía ver la plaza lejana llena de luces y de gente con catrinas.
La vida seguía con gente que no sabía lo que pasaba detrás de una cortina. Esa visión me rompía y me daba fuerzas. Si mi hija estaba ahí, en alguna parte pensando que yo iba de regreso con pan de muerto y una historia, tenía que encontrar el camino de vuelta. No lo hice pensando en héroes. Lo hice calculando tiempos, escuchando pasos y prestando atención a las conversaciones que los responsables creían inofensivas. Si había que dar algo a cambio por esa libertad. No estaba dispuesta a que fuera la vida de mi hija o la de cualquiera de las mujeres en esa habitación. Las horas se convirtieron en un sistema de turnos. Aprendí a distinguir cuando el teléfono de la recepción sonaba y la voz que atendía siempre respondía con la misma reserva. Observe que la table, esa evidencia que ahora tenía ante mí, estaba sincronizada con un sistema del que formaban parte varias suites en la ciudad. No eran casos aislados. Había una red. Entre la libreta y la table encontré nombres de calles que reconocía de viejas rutas. Referencias a pagos por protección y anotaciones que hablaban de control sobre cierto personal de seguridad. No puedo decir que todas las autoridades estuvieran implicadas. Tampoco puedo negar la existencia de arreglos y compadrazgos que hacían más difícil cualquier denuncia. Eso es lo que me dijeron de forma indirecta. Hay complicidades que hacen la salida más compleja. Esa noche, antes de que una nueva rotación de clientes llegara, me acerqué a la ventana y vi cómo, a pocos metros, alguien dejó una ofrenda pequeña sobre el borde de una reja, flores, una vela, una foto descolorida. Pensé en la foto de mi hija de nuevo, en la manera en la que la gente honra a los muertos mientras, simultáneamente, algunos vivían a costa del sufrimiento ajeno. La contradicción me dolió. Mi familia celebraba la memoria y yo sentía que mi presente estaba en peligro. Fue una disonancia terrible. Afuera, el Día de los Muertos era color y memoria. Adentro, era un catálogo y una cuenta por cobrar. Cuando un encargado me pidió que bajara las cortinas porque la luz molestaba las cámaras, supe que algo debía hacerse. No planifiqué nada épico. Simplemente empecé a contar los tiempos otra vez. A ordenar mentalmente los pasos mínimos para actuar cuando hubiera una distracción, quién entraba por la puerta de servicio. Cuánto tardaba en abrirse la trampa del estacionamiento, qué calle contaba con menos luz pero con acceso a un patio trasero. Aprendí a sacar datos de conversaciones triviales. A escuchar con atención cuando un trabajador decía vuelvo en 10 y anotarlos en mi cabeza. No quiero que se piense que esto fue una cuestión de valentía natural. Sentí miedo, mucho, pero el miedo no me paralizó del todo. Lo pude convertir en una atención aguda. Me enfrié por dentro y asumí el papel de quien analiza la partida, tiempo del guardia. Momento en que la puerta abre, donde se apila la basura que sirve de cobertura. Si hay luz en el patio. Todo eso, que podría leerse como una lista fría, fue lo que me sostuvo. Y mientras calculaba, fui encontrando otras pequeñas alianzas. Una joven con la voz baja que dijo te ayudo sin mostrar sus dientes. Una mujer mayor que parecía resignada y que me tocó la mano como quien deja un testigo. Esa madrugada sucedió algo que no esperaba. La puerta de la SU quedó abierta por un minuto más de lo habitual porque un mensajero tuvo que esperar a que le abrieran. Fue una fisura. Vi en la distancia la silueta de un guardia que miraba el teléfono. Y fue en ese segundo que la mujer del tatuaje cerró los ojos y repitió la palabra que nos había pasado, piedra. La muchacha que fingía un desmayo se dejó caer de forma más convincente que antes, y las mujeres en la habitación respiraron con base en un plan que apenas tenía forma pero sí voluntad. Yo miré a la navaja en mi bolsa. No era un arma de película, era un objeto que me recordaba que podía actuar. La escena terminó con un ruido sordo en el pasillo y pasos que se acercaban. No voy a decir cómo salió todo. Hay cosas que deben quedar para momentos en los que la seguridad lo permita. Lo que puedo describir ahora es la sensación, la mezcla entre el terror y el alivio de haber movido la primera pieza. La certeza de que una vez que rompes la inercia de la violencia, no hay vuelta atrás.
Salir de allí no fue un gesto heroico filmado en cámara lenta. Fue una sucesión de decisiones hechas con el corazón latiendo en la garganta. Y cuando por fin me encontré en la calle, debajo de un puente donde se refugian quienes no quieren ser vistos y donde una amiga me esperaba con una chamarra y la cara contraída por la preocupación, entendí que la libertad tenía un precio. No era la libertad que imaginé, no hubo aplausos. Estaba cansada, temblando, con el olor de la colonia en la ropa y una sensación punzante en el pecho que tardaría meses en dejar de doler. Había cosas que dejé atrás, mi pasaporte casi inútil, una tarjeta con números que no conocía, la libreta y la tablet que, de alguna manera, logré copiar en mi cabeza antes de salir. También dejé la certeza de que la vida no sería la misma. Tuve que cambiar rutinas, ocultar mi número, fingir que estaba viajando por otra cosa para que nadie encontrara a mi hija. Vivir en clandestinidad es aprender a ser un fantasma en tu propia ciudad. Es reconfigurar tu día a día para evitar miradas que puedan reconocerte. Después de esa noche, la angustia no desaparece. Se transforma. Hay sobresaltos que te hacen saltar en la cama, miradas que disciplinan tu andar. Llamadas que bloqueas porque sabes que una foto podría aparecer en cualquier momento. Decidí no denunciar de inmediato. Temí por la seguridad de mi hija y por el coste que eso podría tener en la vida de las otras mujeres que estaban allí. No hubo, sin embargo, decidí documentar lo que había visto, la libreta. Las fotos en la tablet, las conversaciones grabadas en mi cabeza. Empecé a escribir nombres en una libreta que guardé con cuidado y a buscar organizaciones que pudieran ayudar a que esto no quedara en mi memoria como algo privado, sino como evidencia que podría proteger a otras. Esa decisión no fue instantánea. Requirió encontrar una organización que creyera en la seguridad de las sobrevivientes, que supiera cómo recibir pruebas sin exponer más a nadie, que entendiera que denunciar no siempre garantiza justicia, sino que puede exponer a más peligros. Aprendí a confiar en pequeñas instituciones, a creer en la existencia de calles seguras, de refugios que nunca nombraré aquí para no señalar direcciones. También aprendí a ser paciente, la construcción de un caso, la recopilación de pruebas y el acompañamiento a las autoridades cuando éstas están dispuestas a escuchar toma tiempo. Mis noches dejaron de ser un descanso. Hubo momentos en que pensé que todo terminaría, que la denuncia abriría puertas y que habría una especie de cierre romántico de justicia. Aprendí que la justicia no siempre viene rápido ni limpia las deudas del alma. Lo que sí sucedió, paso a paso, fue que me conecté con otras mujeres, con personas que entendían los códigos y las maneras de protegernos, con abogados y trabajadoras sociales que, en vez de hablar de heroínas, me ofrecieron estrategias pragmáticas. Eso me permitió, poco a poco, recuperar algo parecido a una rutina que no implicara esconder mi rostro. Pero lo que nunca dejó de sorprenderme fue la doble cara de la ciudad durante el Día de los Muertos. Afuera, las veladoras, las coronas y la gente honrando muertos. Adentro, la maquinaria que mercantiliza cuerpos y siluetea vidas con números. Esa contradicción me persigue todavía. Me obligó a mirar con resentimiento y con compasión a la vez, compasión por quienes no ven otra salida, resentimiento por quienes lucran con el sufrimiento ajeno. Y una pregunta se quedó conmigo: ¿cómo es posible que en medio de ofrendas y recuerdos exista un negocio que compra y vende la dignidad de otros? En los días siguientes tuve que reorganizar todo, un nuevo teléfono, contactos confiables, evitar rutas que me resultaran familiares. También, y esto duele decirlo, tuve que aceptar que mi hija viviría con una ausencia más larga de la prevista. Le dije a mi madre que necesitaba tiempo, que había cosas que no podía explicar. Me prometí que haría todo lo posible para regresar a su lado, pero la promesa vino con condiciones que nadie debería tener que aceptar: la discreción, la cautela, la vigilancia constante. Aprendí a enviar remesas de forma que parecieran habituales, a planear visitas que no provocaran alarmas.
La vida se volvió repleta de pequeñas mentiras protectoras. Mientras tanto, en alguna oficina o en alguna mesa donde nadie me conoce, alguien más siguió manteniendo la libreta y la Rablet como si fueran registros contables. Yo llevaba en la cabeza la estructura de esa libreta, como quien carga una memoria que puede servir a otros. Esa memoria me permitió, con el apoyo de una organización, entregar pruebas sin mostrar la identidad de las víctimas, fotografías difuminadas, transcripciones, huellas de pagos. No fue suficiente para detener todo el aparato, pero fue un inicio. Comprendí que la denuncia no es una panacea, sino una herramienta que, usada con cuidado, puede abrir investigaciones y, sobre todo, que puede ayudar a proteger a quienes están en riesgo inmediato. Hoy sigo siendo M, madre de una niña que canta canciones que su abuela le enseñó. Mujer que volvió a pisar la plaza donde las ofrendas brillan. Sigo aprendiendo a convivir con el miedo, con la melancolía de haber dejado parte de mi libertad detrás de una cortina. También sigo formando parte de una red de apoyo, mujeres que se cuidan, que se usan como espejos para no perder la noción de humanidad. En medio de todo, he tomado la decisión de contar lo que pasó porque sé que el silencio alimenta a quienes prosperan de la explotación. No daré detalles que puedan poner a alguien en riesgo. No diré nombres ni direcciones. Pero si quiero ser clara en algo, estas redes no son fruto del azar. Son empresas con logística, con cobros, con complicidades y con clientes que pagan por la exclusividad. No podemos seguir creyendo que se trata de casos aislados. Es necesario que la sociedad entienda que la economía informal, la migración, la pobreza y la indiferencia son terreno fértil para estas redes. Y no sirve culpar a la persona que busca cómo llevar comida a la mesa. Sirve ofrecer alternativas reales, refugios, trabajos formales, acompañamiento jurídico y rutas de salida. Si algo deseo de verdad es que mi historia no sea un espectáculo. No quiero que se convierta en una anécdota de miedo que se comparte sin contexto. Necesito que quienes me escuchan comprendan la complejidad. La decisión que tomé fue impulsada por necesidad. La trampa fue puesta por gente organizada. La salida fue producto de solidaridad y de riesgo. Hay que acompañar a las víctimas con dignidad, no juzgarlas por la decisión que tomaron para sobrevivir. En el puente donde me refugié esa madrugada, la mano de mi amiga me apretó con fuerza y sin palabras me ofreció una chamarra. En esa misma mano encontré fuerza para seguir. Sabía que el proceso apenas empezaba. Había que denunciar con cuidado. Había que preservar pruebas. Había que pensar en la protección de mi hija. Sabía que la huida física era solo una parte del desafío. Faltaba reconstruir la cotidianidad sin exponernos otra vez. Y eso implicaba tomar nuevas medidas, aprender a moverse en la sombra y, sobre todo, confiar en personas y organizaciones capaces de sostener esa vida medio escondida. Lo que sigue no es una historia de venganza ni de conclusiones rápidas. Es un proceso que implica denunciar, documentar y acompañar jurídicamente. Es también una construcción diaria para enfrentar secuelas que no se ven en una foto, la paranoia, los sobresaltos, la sensación de ser observada. Aprendí a pedir ayuda. Aprendí a decir que no entiendo de leyes, pero que sí sé reconocer una libreta que enumera mujeres como si fueran mercancía. Y aprendí, finalmente, que la memoria no es solo recordar lo que pasó, sino usarla para que otras no pasen por lo mismo. Hace meses que empecé a compartir mi relato con profesionales y con otras sobrevivientes. No lo hago para revivir el terror cada día, sino para transformar ese terror en prevención y apoyo. Porque hay algo que entendí con crudeza: la explotación prospera en la soledad. Cuando una persona está sola, sin redes y sin recursos, es presa fácil. Cuando hacemos comunidad, cuando alguien acompaña, se abre una ruta, aunque peligrosa, para salir. Al escribir estas líneas y recordar esa primera noche en que me mostraron la foto de mi hija, vuelven imágenes que preferiría no traer a la superficie.
pero también vuelven las manos que me ayudaron a salir. Las notas dobladas bajo una mesa, la libreta que ahora es evidencia, y la decisión de no callar. Si algo deseo que quede claro es que hay maneras de ayudar, apoyar refugios, fortalecer líneas de atención, difundir información responsable y, sobre todo, no revictimizar a quien cuenta su historia. Mi relato no termina aquí, ni en la escapada bajo el puente ni en las horas de clandestinidad que siguieron. Hay capítulos que involucran acompañamiento legal, investigaciones paulatinas y días de reconstrucción que no son lineales. Hay pasos que se dieron con ayuda y otros que tuvieron que quedarse en silencio por seguridad. Y hay, claro, la necesidad perenne de proteger a mi hija y a las demás. En el camino encontré organizaciones que me escucharon, que me ayudaron a documentar sin exponer a nadie, que me dieron herramientas para que lo que pasó no quedara en una carpeta olvidada. A quienes me escuchan, les pido una cosa: no compartan fotos ni datos sensibles de víctimas. Difundir puede ayudar, pero también puede destruir vidas si se hace sin cuidado. Y si conoces a alguien en riesgo, no lo dejes solo. Busca organizaciones, refugios, y acompáñalo con respeto. Al final, la responsabilidad no es solo de quien sufre, sino de todos los que miramos hacia otro lado cuando la explotación se vuelve negocio. El resto de mi historia tiene muchas caras. La denuncia que empezó a caminar, las entrevistas protegidas con periodistas, las noches en vela, las cartas que envía a organizaciones, y la lenta construcción de una nueva rutina. Pero también tiene la certeza de que un gesto pequeño, una nota doblada, una palabra de auxilio en clave puede ser la diferencia entre quedarse y salir. Y que, aunque la huida no borre las cicatrices, la solidaridad te enseña a vivir de nuevo paso a paso. Si te quedó alguna duda o si esto te mueve a actuar, busca apoyar a las organizaciones que trabajan con víctimas de trata. Hay refugios, programas de acompañamiento legal, líneas de atención y grupos de apoyo que ofrecen protección y orientación. Comparte esta historia con respeto y sin exponer identidades. Y sobre todo, recuerda, la supervivencia no es culpa. Es una respuesta ante sistemas que fallan en proteger a quienes más lo necesitan. Con el tiempo aprendí a nombrar las cosas sin que la palabra me volviera a romper. Documentar fue una especie de ritual que me devolvía pedazos de poder, cada línea en la libreta que ahora guardaba bajo llave. Cada vez que narraba lo que había visto, era una forma de decir que eso no me definiría por completo. La organización con la que me vinculé tenía protocolos. No entré de golpe en lo público. Me ofrecieron un espacio seguro. Primero para escuchar y luego para traducir mi memoria en pruebas útiles. Las rutas que recordaba, los apodos en la libreta, las fotos borrosas que la Applet mostraba. Yo les dije lo que podía. Ellos sabían cómo transformar palabras y huellas en algo que no me expusiera más. El proceso fue lento y, a veces, dolorosamente burocrático. Al principio me frustraba que las preguntas se repitieran, que pidieran fechas, horarios, descripciones que a mí me aparecían como manchas en la memoria. Me pidieron paciencia y me enseñaron que la paciencia, en este caso, no era resignación sino estrategia. Se archivó todo con cuidado, declaraciones en ambientes protegidos, pruebas digitales en servidores seguros, transcripciones en las que mi nombre aparecía con una inicial. La libreta que yo había memorizado se volvió un mapa en manos de personas que sabían leerlo. Me pidieron que señalara lugares donde había visto cámaras, horarios en los que el personal cambiaba de turno, la voz de quienes entraban y salían. A partir de algo que yo llevaba en la cabeza, construyeron hipótesis de trabajo. Hubo momentos de alivio, escuché que se habían abierto líneas de investigación, que existían denuncias que ahora podían conectarse unas con otras, que había registros de transferencias que apuntaban a cuentas que antes parecían invisibles. Pero también hubo desencanto. Los tiempos judiciales y las limitaciones de las investigaciones son reales y pesados. No siempre se traducen en resultados públicos ni en detenciones rápidas.
Aprendí a no medir el éxito por noticieros. Medí el éxito en pequeñas cosas, una orden de protección que llegó a tiempo. El ofrecimiento de un refugio temporal para una de las mujeres que había estado conmigo, la posibilidad de que otra víctima aceptara hablar de manera anónima. Todo eso, aunque modesto, evitó que más gente quedara en la misma trampa. Sostener a mi hija fue, y sigue siendo, la prioridad. No puedo describir los detalles de nuestras rutinas por razones de seguridad, pero sí puedo hablar de los gestos, las canciones que inventamos para los viajes largos, las pequeñas ofrendas que le comprábamos a escondidas para que el Día de los Muertos no perdiera su ternura, la forma en que mi madre me enseñó a cocinar una receta que ahora me consolaba en noches de insomnio. Los reencuentros fueron medidos y planeados. A veces volví para verla en la plaza donde nos habíamos prometido festejar. Pero lo hice con cautela, siempre acompañado, con avisos y rutas alternas. No fue regresar y recuperar. Fue tejer, paso a paso, la posibilidad de volver a estar cerca sin exponerla a riesgos. La clandestinidad deja marcas prácticas. Cambié documentos en lo posible, cambié teléfonos. Aprendí a comunicarme por aplicaciones seguras con los pocos que sabían la verdad. Eso implica pérdidas, amistades que se pierden por el miedo, trabajos que se vuelven imposibles porque la visibilidad puede ser un riesgo. La renuncia a una vida anterior con sus rutinas abiertas. Pero también encontré comunidades pequeñas que me sostuvieron, mujeres que habían pasado por algo similar y que sabían cuál era la distancia justa entre preguntar y exigir. Que sabían cuándo ofrecer ayuda práctica y cuándo solo escuchar. Con ellas construí una red de apoyo que, sin ser perfecta, fue la diferencia entre la desesperación y la posibilidad de reconstrucción. El trauma no es lineal. Hay días en que el ritmo del mercado me recuerda el olor de aquella sí. Hay noches en que una canción de la radio me transporta a un pasillo. Aprendí a nombrar esos momentos y a pedir ayuda cuando me invadían. La terapia fue clave, aunque inicialmente desconfié de quienes me ofrecían consuelo en palabras. Nunca entendí que la terapia no borra lo vivido, sino que ofrece herramientas para convivir con los ecos. Aprendí a respirar de otra manera frente a un ruido fuerte, a sostener la mirada sin que el recuerdo me hiciera encoger, a reconocer cuando una decisión práctica, como cambiar de ruta o no contestar una llamada, era un acto de cuidado y no de culpa. Empecé a participar en espacios de acompañamiento donde, con protocolos, compartíamos experiencias y estrategias. Eso no significó revivir lo ocurrido como una exposición pública. Se trataba de traducir experiencia en prevención. Enseñábamos a mujeres jóvenes a identificar patrones más allá de un solo gesto, como suenan las promesas de pago adelantado. ¿Qué preguntas evitar? Cómo pedir datos concretos antes de aceptar un encuentro, y cuáles son los recursos locales de apoyo. No era un manual de miedo, sino una caja de herramientas prácticas para aumentar posibilidades de seguridad. A veces una joven nos decía que nunca había pensado que un trabajo seguro pudiera venir envuelto en promesas y collares caros. Otras, que ya había vivencias que encajaban con lo que relatábamos y que ahora, gracias a la red, podía pedir ayuda. En paralelo, la labor de documentar continuó. Donde yo había memorizado una libreta, el equipo armó líneas de investigación Jalaj Patronis. Registrar transferencias y cruzarlas con horarios. Entrevistar de forma protegida a otras sobrevivientes. Buscar coincidencias en testimonios. No diré que todo eso terminó en una gran redada nacional. Diré que algunos procesos avanzaron y que se abrieron carpetas. Hubo investigaciones que permitieron rescates y detenciones aisladas. Hubo también procesos que se estancaron por falta de pruebas concluyentes. Fue un aprendizaje duro. La justicia es imperfecta y tarda. La protección efectiva requiere voluntad institucional y coordinación con organizaciones de la sociedad civil. A pesar de todo, mi voz fue encontrando su lugar.
De forma protegida participé en encuentros con otras sobrevivientes y con personas que trabajan en prevención. Contar mi historia, de forma anónima en algunos foros y con mi inicial en otros, me sirvió para que otras mujeres supieran que la red es más grande de lo que se cree y que no están solas. Hubo quien me dijo que al escucharme pudo identificar una oferta dudosa a tiempo. Hubo quien, gracias a información compartida, decidió no ir sola a una cita. Esos relatos pequeños eran medicinas. No soy una heroína. Soy alguien que decidió transformar su experiencia en prevención y en apoyo. La memoria de aquel Día de los Muertos no desaparece. La transformé. Ahora, cuando las plazas se llenan de veladoras y papeles picados, siento una mezcla de nostalgia y vigilancia. A veces camino con la capucha ligeramente baja y observo cómo las familias colocan fotografías en los altares. Me acerco a una oferta de pan, compro una pequeña calavera de azúcar para mi hija y dejo, en una de las ofrendas públicas, una flor sin ruido, con la esperanza de que su gesto sea un recordatorio de que la memoria también es cuidado. He vuelto, en sentido literal y simbólico, a las calles donde estuve aquella noche. Con otras opciones en la mochila, saber que hay líneas de apoyo, refugios y organizaciones capacitadas para acompañar. Parte de mi trabajo ha sido también hablar de los factores que hacen posible la trata, la precariedad, la ausencia de opciones laborales, la migración y la informalidad. No quiero que mi historia quede como un relato individual. La transformé en un argumento colectivo, cuando la sociedad no ofrece salidas dignas. La gente busca alternativas que en muchos casos son trampas. Por eso en los talleres no hablamos solo de reglas de supervivencia, aunque las enseñamos. Hablamos de políticas públicas posibles, de programación social, de empleo digno y de cuidados comunitarios. Las herramientas individuales son útiles, pero no sustituyen la urgencia de acciones estructurales. Hubo días en que el miedo me hacía retroceder. En esos días, las manos amigas fueron cruciales, la abogada que revisó mis documentos con paciencia, la trabajadora social que me acompañó a las citas, la mujer que me prestó un cuarto por una semana mientras rearmaba una ruta segura para regresar. No todo se paga con dinero. Muchas ayudas fueron en especie y en tiempo. Eso me enseñó a valorar la solidaridad como una práctica concreta. No es solo compartir una publicación, es ofrecer un lugar, un teléfono, una compañía. Y también me enseñó a pedir cuando lo necesitaba. A reconocer que pedir no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia. Con el paso de los meses, dejé de ser solo una víctima para ser también una voz. Empecé a participar en campañas de sensibilización, charlas en plazas, pequeños encuentros con jóvenes y con padres de familia. Espacios con trabajadores del comercio informal. No hablo para culpar. Hablo para iluminar. Hablé sobre cómo detectar ofertas que se disfrazan de oportunidades y sobre la importancia de preguntarle a quien oferta dónde va a ser el encuentro, quiénes estarán presentes, si existe comprobante de pago adelantado y si la persona puede dar referencias verificables. Son medidas prácticas que no garantizan seguridad absoluta, pero sí suben las posibilidades de prevención. La experiencia con la prensa la manejé con cuidado. Alguna nota anónima fue publicada, y sentí miedo de que mi imagen o la de otras mujeres fueran expuestas sin consentimiento. Por eso insistí en protocolos con periodistas que incluían revisar la forma de publicar, difuminar rostros, usar iniciales y priorizar la seguridad de las sobrevivientes. La visibilidad pública puede ayudar a que el problema sea reconocido, pero también puede poner en riesgo a personas vulnerables. La ética en esto es fundamental, contar para proteger, no para exponer. Por eso no he tenido que aprender a convivir con la normalidad intermitente. Mis días ahora alternan entre tareas domésticas, jornadas de trabajo informal que me permiten mandar remesas discretas, reuniones de seguimiento con la organización y, de vez en cuando, eventos comunitarios donde cuento partes de mi historia en espacios seguros.
Aprendí a valorar la rutina, preparar la mochila de mi hija por la mañana, escuchar la canción que nos acompaña al salir, responder mensajes con seguridad. Esas rutinas son pequeñas defensas contra la sensación de vulnerabilidad. He visto también el poder de la colectividad. Cuando compartimos lo que sabemos, cuando las organizaciones se coordinan, cuando hay recursos que no son solo individuales sino comunitarios, la posibilidad de cambiar realidades crece. A veces participo en operativos de prevención donde, con permisos, capacitamos a vendedores ambulantes y a trabajadores de transporte sobre señales de alerta. No resolvemos todo, pero en una esquina una persona puede detectar una situación, llamar a una línea de atención y evitar que alguien más entre en la maquinaria. No todo ha sido éxito ni avance lineal. Hubo momentos de frustración cuando la investigación se enfrió, cuando supimos que pruebas no alcanzaban, o cuando una mujer que había prometido colaborar se negó por miedo. Ante eso, la estrategia fue mantener la red de apoyo y seguir documentando. La documentación se vuelve una forma de persistir, nada se borra cuando queda registrado. Por eso sigo llevando mi libreta, aunque ahora en formato digital protegido. Y sigo aportando lo que pueda para que otros casos no queden en la oscuridad. Con mi hija, la reconstrucción implica también proteger su alma. Le enseñé a reconocer a las personas que la cuidan, a confiar en adultos de su entorno seleccionados, a tener un plan simple si alguna vez se siente incómoda con alguien desconocido. Pero también insiste en ser una niña, dibuja calaveras con colores estridentes. Juega en la plaza y me pregunta por las historias que hacíamos cuando era más pequeña. Esas preguntas me devuelven alegría y me recuerdan por qué hice lo que hice. Para que ella tuviera la posibilidad de crecer sin que la explotación fuera una sombra en su horizonte. La rabia no se fue, la transformé en motor. Cuando hablo con autoridades o con grupos comunitarios, esa rabia se convierte en exigencia. Se debe mejorar la formación de quienes trabajan en seguridad pública. Se deben investigar posibles complicidades. Se debe fortalecer la red de protección para las personas en migración. No quiero que mis palabras se interpreten como un ataque sin base. Quiero que se transformen en presión responsable para que la prevención y la atención a víctimas no dependan de pocos. Parte de ese trabajo ha sido apoyar a otras mujeres a dar el paso de denunciar sin exponer su vida. Acompañé a 2 compañeras en declaraciones protegidas. Estuvimos en salas donde las cámaras no registraban rostros y donde los equipos jurídicos ofrecían alternativas. El apoyo emocional fue tan importante como el legal. Aprendí que acompañar no es decir te entiendo como consigna, sino estar cuando se debe, acompañar en las citas. Ayudar a registrar pruebas y reiterar los derechos que tienen todas las personas. El Día de los Muertos volvió a ser, para mí, un calendario de reflexión. No dejo de pensar en las ofrendas, pero ahora también pienso en las ofrendas que no se ven, la comida que algunas redes prometen como gancho, el cobijo que se utiliza para encubrir transacciones, los favores que se pagan para mantener negocios oscuros. Cuando participo en foros o talleres, insisto en la necesidad de políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad, mejores oportunidades laborales, redes de refugio accesibles, líneas de atención con protocolos claros y capacitación para quienes atienden denuncias. El objetivo es que menos personas lleguen a situaciones de riesgo por necesidad. Hay cosas que aprendí que no puedo extrapolar a todas las vidas. Cada experiencia es única. Pero sí puedo compartir algo que descubrí: la solidaridad práctica salva. Una nota doblada debajo de una servilleta, una mano que aprieta la tuya, una voz que dice te ayudo en la oscuridad, esas cosas hacen la diferencia. Por eso mi activismo se centra en fortalecer actos concretos de solidaridad, apoyar refugios, formar redes de cobijo temporales, generar fondos para quienes necesitan cambiar de ciudad y capacitar a la comunidad para que no normalice señales de trata.
También aprendí a manejar la difusión responsable. Cuando comparto mi historia, lo hago con filtros. Cuido que no se exponga la identidad de otras víctimas. No doy direcciones ni muestro imágenes que puedan revelar a alguien. La responsabilidad al contar es parte de la reparación. Hay quienes demandan nombres y resultados inmediatos. Mi respuesta es que la prudencia no es obstáculo, sino protección. Preferir la seguridad sobre la exposición ha sido una regla que rige mis pasos. Hoy, al mirar atrás, veo una línea con muchos puntos intermitentes, esa noche de miedo. La huida, la clandestinidad, las pequeñas redes de apoyo, las apuestas por la documentación y el acompañamiento. Lo que empezó como una decisión desesperada por dinero terminó por convertirse en una militancia íntima. No me gusta la palabra activista porque implica un título, pero sí me reconozco como alguien que no se quedó callada. No busco aplausos. Busco que menos personas pasen por lo que pasé. A veces me reprocho por cosas que hice o no hice, y luego recuerdo que la culpa no es el motor que quiero para mi vida. La culpa paraliza, la responsabilidad impulsa. Ser responsable conmigo misma incluyó la decisión de pedir ayuda, de no confiar en cualquier propuesta y de construir redes. También incluyó aceptar que hay heridas que no cierran de la noche a la mañana y que la autoestima se reconstruye entre apoyos y pequeños logros. No puedo prometer soluciones mágicas. Sé que hay limitaciones y que los procesos judiciales no siempre responden rápido. Pero también sé que cada acción tiene un efecto real cuando una organización recibe una denuncia con pruebas. Puede prevenir que una red siga operando impune por más tiempo. Cuando alguien dona a un refugio, da la posibilidad a una mujer de tener un techo seguro mientras se recupera y decide. Cuando una persona comparte información con responsabilidad, evita exponer a nadie y puede conectar a quien lo necesita con recursos reales. Por eso, al cerrar este relato, quiero ofrecer algo práctico y directo. Hay maneras de ayudar que no exponen a nadie y que pueden transformar realidades. Apoyar a organizaciones que trabajan con víctimas de trata y explotación, fortalecer refugios. Participar en iniciativas comunitarias que generen oportunidades laborales reales. Exigir capacitación y protocolos en los servicios de seguridad pública. Y, muy importante, difundir información responsable. Si llegas a recibir una historia así, no la compartas con datos personales. Busca primero la forma de conectar a esa persona con recursos seguros. Mi vida no volvió exactamente a la normalidad que conocía antes de salir de los Estados Unidos. Volvió de otra manera, con un mapa nuevo, con precauciones, con vínculos que antes no tenía y con una misión que, en buena medida, transformó el dolor en una apuesta por la prevención. Sigo enviando remesas con la misma discreción que me enseñaron. Sigo cantando las canciones que mi hija aprendió de su abuela y, cada día de los muertos, dejo una flor en una ofrenda pública pensando en quienes no pudieron huir. A veces, en la plaza, miro las calaveras de cartón y siento que la memoria también puede ser un motor de cambio, recordar para no repetir. Recordar para proteger. Recordar para denunciar. Si lo que escuchaste te hizo sentir inquietud o ganas de actuar, hay maneras concretas de hacerlo que respetan la seguridad de las víctimas. Apoya a refugios locales. Colabora con organizaciones que acompañan procesos legales y psicosociales. Difunde información sobre prevención sin compartir datos sensibles. Y acompaña a quienes puedan estar en riesgo buscando ayuda profesional y organización comunitaria. No expongas identidades. No viralices fotos ni detalles que puedan poner a alguien en peligro. La protección empieza por el cuidado con que tratamos las historias ajenas. Yo sigo aquí, madre, sobreviviente, compañera de otras mujeres. Vine de los Estados Unidos para el Día de los Muertos en México y esa vuelta fue el comienzo de una lucha que aún continúa. No lo cuento para que me compadezcan. Lo cuento para que dejemos de creer que estas cosas son accidentes.
Son el resultado de decisiones individuales y de fallas colectivas. Si decides ayudar, hazlo con respeto y con estrategias que prioricen la vida de las personas por encima de la exposición. Comparte esta historia con responsabilidad y apoya a las organizaciones que trabajan para que otros no tengan que vivir lo mismo.